Y si les dijera que existen unas reglas casi secretas que impiden que toda la economía mundial se venga abajo, bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en esas reglas, las que controlan a los grandes bancos y al final del día protegen nuestro dinero. Puede sonar complicado, pero créanme, es clave entenderlo. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y hacernos una pregunta clave. ¿Cómo hacemos para que no se repita lo del 2008? Miren, esa crisis no fue cualquier cosa, ¿eh? No fue solo una mala semana en la bolsa. Fue un verdadero terremoto financiero que sacudió los cimientos de todo el planeta y por poco nos arrastra a todos. Justamente, las reglas que vamos a ver hoy son como el escudo que se levantó sobre esos escombros. Ok, arranquemos por el principio de todo esto. Antes de la crisis, uno veía el sistema bancario y pensaba, este es una roca, no lo mueve nadie. Pero la realidad, era otra. Por debajo estaba lleno de grietas y vulnerabilidades que nadie quería ver. Y aquí encontramos el primer problemón, que se resume en una sola palabra: apalancamiento. Para que nos entendamos, los bancos estaban hasta el cuello de deudas. Era como un castillo de naipes gigante. Se veía increíble, imponente, pero soplaba un vientito y se venía todo abajo. Y lo peor es que mucho de este riesgo estaba ahí, a la vista, pero era como si nadie lo viera. Pero a ver, ¿qué es esto del apalancamiento en palabras simples? Piensen en un sub y baja, ¿sí? Con un empujoncito en un lado se levanta un peso enorme en el otro. Bueno, el apalancamiento es básicamente eso. Un banco usa un poquito de su propio dinero, pide prestado un montón más y así controla activos gigantescos. Claro, si todo sale bien, las ganancias son espectaculares. Pero, y aquí está el detalle, si las cosas salen mal, las pérdidas se multiplican de una forma brutal. Y a esto súmenle el segundo problema. Mientras esa montaña de deuda era cada vez más alta, el colchón de seguridad de los bancos se hacía cada vez más flaquito. Ese colchón es el capital, o sea, la plata del propio banco que sirve para aguantar los golpes, las pérdidas que nos esperan. Y bueno, ese colchón ya casi no existía. Era delgadísimo, de mala calidad y dejó a todo el sistema temblando, extremadamente vulnerable. Ok, entonces tenemos un sistema frágil. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que un problema en un solo sector, como el inmobiliario, se transformó en una pandemia financiera mundial? Bueno, la respuesta está en dos amplificadores que tenía el sistema. El primer amplificador, suena aburrido, pero es clave, fue una regla contable. Una que parecía inofensiva, la valoración a precios de mercado. A ver, imaginemos. Un banco compra una casa por 100.000. Antes, en los libros del banco, esa casa valía siempre 100.000, punto. Pero con esta nueva regla, si el precio de las casas en la zona de repente cae a 80.000, el banco, ¡pum!, tiene que anotar en ese mismo instante una pérdida de 20.000. Y ojo, sin siquiera haber vendido la casa. Y aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. Miren, en un día normal, esta regla es buena, da transparencia. Pero cuando hay pánico, es una catástrofe. Piénsenlo, los precios bajan, los bancos tienen que registrar pérdidas. ¿Qué hacen para cubrir esas pérdidas? Salen a vender otros activos a las apuradas. ¿Y qué pasa cuando todos venden al mismo tiempo? Los precios se desploman todavía más. Eso genera más pérdidas, lo que los obliga a vender más. Y así, es una espiral de la muerte, un círculo vicioso que acelera la caída en picada. Y vamos con el segundo amplificador, el misterioso y enredado mundo de los derivados OTC. Para que nos entendamos, imaginen que son como apuestas súper complejas que los bancos y otras instituciones hacían entre sí. El problema es que esto creó una telaraña gigante que conectaba a todos con todos. Una red súper opaca, sin muchas garantías, donde si caía uno, ¡paf!, podía arrastrar a un montón más como si fueran piezas de dominó. Y para que se hagan una idea del tamaño de esta telaraña, miren ese número. El valor total de estas apuestas llegó a 601 billones de dólares. No millones, no miles de millones, billones, con B. Una locura de dinero, una cifra que ni siquiera entra en la cabeza. Ahora, ojo, que ese número tan bestial puede ser un poco engañoso. No es que toda esa plata estuviera realmente sobre la mesa. Es más como el valor total de todos los boletos de lotería que se venden en el mundo. La pregunta importante no es esa, sino ¿cuánta plata se pierde de verdad si el que gana el premio mayor no puede cobrar? Y ahí, justo ahí, es donde aparece un concepto clave, el margen. El margen es la garantía real, el colateral como le dicen, que cada parte pone para asegurarse de que si el otro no cumple, hay de dónde cobrar. Esta es la cifra que de verdad importa para medir el riesgo, mucho más que ese número astronómico. Es, digamos, la plata que de verdad está en juego. Bueno, suficiente del desastre. Hablemos de la solución. Después de semejante caos, los reguladores de todo el mundo se sentaron y dijeron, basta, hay que reescribir las reglas del juego. Y de ahí salió este nuevo manual, que se conoce como Basilea III.
¿Y quiénes escribieron este nuevo manual? Bueno, son ellos, el Comité de Basilea. Es un grupo donde están los jefes de los bancos centrales y los supervisores financieros de las economías más importantes del planeta. Pensemos que son algo así como los bomberos del sistema financiero mundial. Básicamente, Basilea III se apoya en tres grandes ideas, tres pilares. Primero, obligar a los bancos a tener más capital y de mejor calidad, o sea, colchones de seguridad mucho más gruesos y resistentes. Segundo, nuevas reglas para que los bancos siempre tengan plata líquida, efectivo a mano, para aguantar cualquier tormenta sin ahogarse. Y tercero, algo muy simple pero potente, un límite claro al apalancamiento, una línea roja que dice, de aquí no pasas con la deuda. Y punto. Pero esperen, que Basilea III fue más allá. No se trataba solo de hacer que cada banco fuera más fuerte por su cuenta. No, la meta era mucho más grande. Era atacar un problema de fondo, que es esa tendencia del sistema financiero a echarle más leña al fuego, tanto cuando la economía va para arriba como cuando va para abajo. Este comportamiento tiene un nombre técnico: prociclicidad. Suena complicado, pero es simple. Cuando todo va bien, los bancos abren la canilla del crédito a lo loco y ayudan a inflar las burbujas. Pero apenas las cosas se ponen feas, ¡zas!, cierran la canilla de golpe y al cortar el crédito hacen que la crisis sea todavía peor. Bueno, Basilea III se diseñó justamente para luchar contra eso. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son las herramientas? Pues con varias ideas muy inteligentes. Por un lado, obliga a los bancos a guardar pan para mayo, o sea, a juntar un colchón de capital extra cuando la economía crece para poder usarlo cuando vengan las vacas flacas. También se creó una especie de freno de mano, un colchón anticíclico que los reguladores pueden usar para pisar el freno si ven que el crédito está creciendo demasiado rápido. Y algo crucial, ahora los bancos tienen que hacer sus cálculos pensando en el peor escenario posible, no solo en que todo va a salir bien siempre. Muy bien, entonces, ¿cómo se ve este sistema a prueba de fuego en la vida real? Veamos qué pasó con esa telaraña de derivados de la que hablamos antes. ¿Cómo se desenredó ese lío? La solución fue genial en su simpleza. Sacar las operaciones de esa red caótica, donde todos negociaban con todos, y llevarlas a un lugar centralizado. Miren, antes, si un banco quebraba, todos los que habían hecho un trato con él estaban en problemas directamente. Era un desastre. Ahora, con este nuevo sistema, hay un árbitro en el medio, una cámara de compensación. Este árbitro es el comprador para todos los que venden y el vendedor para todos los que compran. Entonces, si alguien quiebra, es el árbitro el que absorbe el golpe y protege a todos los demás. Se corta el efecto dominó. Y acá está la clave. Basilea III no se limita a sugerir que los bancos hagan esto. No, los empuja con fuerza. ¿Cómo? Muy fácil. Hace que sea carísimo para un banco mantener esas apuestas en la vieja red descontrolada. Les exige mucho más capital, muchas más garantías. Así que, por una cuestión de costos, a los bancos les conviene mucho más moverse a estas nuevas plataformas centralizadas que son mucho más seguras. Es un incentivo muy poderoso. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en 3 puntos clave, ¿cuáles serían las lecciones para evitar la próxima crisis? Primero, colchones de seguridad para los bancos, el capital, mucho más grandes y de mejor calidad. Segundo, reglas inteligentes que le pongan un freno a la economía cuando se acelera demasiado y la empujen un poquito cuando se frena. Y tercero, desenredar esa telaraña peligrosa de derivados, llevándola a un lugar centralizado y mucho más seguro. Esos son los grandes pilares. A ver, que no quede duda. Hoy el sistema financiero es mucho más robusto que antes de 2008. Los muros de contención son más altos, los cimientos más firmes. Pero, y siempre hay un pero, el mundo de las finanzas es súper creativo y nunca para. Siempre están buscando nuevas formas de tomar riesgos, y eso nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Hemos construido una fortaleza impresionante, sí, pero la diseñamos para aguantar el terremoto pasado. ¿Será suficiente para el que venga en el futuro? De esa respuesta depende, ni más ni menos, el futuro de nuestras economías.